Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 15, pasaje muy conocido por todos nosotros. Mateo 16, versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hasta aquí con la lectura, y vamos a anexar otros pasajes bíblicos. Como todos sabemos, esta es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra iglesia en el sentido que nosotros hoy la conocemos. Es interesante porque la primera vez que aparece en labios de nuestro Señor Jesús, con algo muy singular, que se refiere a la iglesia en futuro. Yo edificaré mi iglesia. Lo cual nos habla de algo que el Señor habría de realizar en el futuro. Por lo tanto, no había antecedentes de la iglesia hasta ese momento. Es interesante, pero muchas veces los predicadores encontramos a la iglesia en el Nuevo Testamento y decimos, esto es una imagen. Bueno, vamos a decir que claramente no es así. La iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. Dios sí tenía bendición para los gentiles, pero nunca esa bendición se refería a la iglesia. El Señor dice entonces, yo edificaré, y luego dice, mi iglesia. Notemos lo importante que es el hecho de que la iglesia que el Señor edificaría a futuro sería de su propiedad. Es decir, la iglesia es del Señor. Vamos a ver un poco la palabra esta, iglesia, eclesia en griego, que según el escritor William Barclay, es una de las palabras más importantes que aparece en el Nuevo Testamento. Cuando uno mira el trasfondo griego de eclesia, de congregación, de asamblea, era la gente convocada y reunida en asamblea. Los griegos entendían esto así. Es decir, todo ciudadano que no había perdido sus derechos, esos derechos cívicos, siendo la asamblea, los poderes de dicha asamblea total, de tal punto que esa asamblea de todos los ciudadanos nombraba y destituía magistrados, dirigía la política de la ciudad, declaraba la guerra y hacía la paz, contraía compromisos y efectuaba alianzas. Todo eso se hacía en la eclesia, la congregación de los griegos. Entre las cosas interesantes, siempre comenzaban los griegos esta asamblea con una oración a uno de sus dioses, que tenían tantos, ¿no es cierto?, y con un sacrificio. Es interesante esto. Todos tenían el mismo derecho y el mismo deber de tomar parte en aquella congregación.
Dejamos a los griegos y pensamos un poco en el trasfondo, que la Septuaginta, la Biblia, el Antiguo Testamento, que se hizo en griego, se tradujo al griego, del hebreo al griego, la palabra se traducía, la palabra es Kaal en hebreo y se traducía como eclesia. Esta raíz también significa convocar y se utiliza para significar la asamblea o congregación del pueblo de Israel. Algunos ejemplos. En Deuteronomio 18, 15 y 16 dice Moisés, un pasaje que todos ustedes conocen: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, de la iglesia. Jueces 22, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la eclesia, en la reunión del pueblo. Así podríamos nosotros ver en Primera Reyes 8:14, Levítico 10:17, Números 1:16, donde la palabra eclesia se traduce como congregación, y ahí está hablando de la congregación de Israel. En el pueblo hebreo, iglesia, congregación, asamblea, se utiliza para el pueblo de Dios, convocado por Dios, a fin de que escuche y actúe para Dios. Este concepto es bueno que nosotros también lo tengamos presente. Una vez hecha esta introducción, trataremos de entrar en nuestro tema. Teniendo presente las dos primeras consideraciones que hicimos, vamos a comenzar con el versículo 16. La declaración de Simón Pedro, revelada por el Padre, que está en el cielo, es la base de toda verdadera iglesia cristiana, que nuestro amado Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Santiago hoy en la reunión, para los que no estuvieron, comentó algo de esto sin saber de qué yo iba a hablar. Pero el tema es que nuestro amado Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, lo cual habla de su deidad en su persona y su unidad sempiterna e indisoluble en Elohim. El Señor, como hombre, el hombre perfecto, era el Dios eterno. Y ese Dios eterno, unido siempre en Elohim, ese trino Dios. Quien no cree esta doctrina no es una persona redimida y se encuentra lejos de pertenecer a la iglesia de Dios. Jesucristo es la piedra angular para la salvación de cada persona. Jesucristo, todo su ser, no una parte de su ser. Cristo, esa persona única. Cristo, Dios, hombre perfecto, Dios eterno, porque agradó a Dios que en él habitara corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo cual está diciendo un misterio tan grande que cuando las personas estaban frente al Señor Jesucristo, estaban frente al Dios eterno con todos los poderes ilimitados que solamente estaban controlados por Él, por su propia voluntad. Es sobre esa roca, esa petra de la propia deidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor habría de edificar la iglesia. Por eso decimos que una persona que no cree en la deidad del Señor no puede pertenecer a la iglesia del Señor. Porque el Señor edifica su iglesia en base a su propia persona, a lo que Él es. Y cuando miramos las cosas, pensamos, no podía ser de otra manera, porque Él es Dios y es hombre. Deuteronomio 32:4 nos dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. El versículo 31 del mismo capítulo, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. 1 Corintios 10:4, este versículo es precioso. Y todos bebían de la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y todos ustedes saben cómo sigue el versículo, y la roca era Cristo. Yo edificaré. Como todos sabemos, cuando el Señor dijo estas palabras, aún no había efectuado su obra de propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué uso esta palabra propiciación? Yo creo que también nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado, porque muchas veces con eso de hacer que las cosas sean más fáciles, no usamos palabras que debemos de usar, porque son palabras, técnicamente es la palabra que dice lo que es. Yo no me imagino a un médico en una sala de operación diciendo, alcanzame ese cuchillo, no me lo imagino. Creo que cada cosa tiene su nombre, y lo que el médico precisa se lo va a pedir por el nombre que tiene eso. Ahora, yo estoy usando esta palabra a propósito. El Señor todavía no había efectuado la obra de la propiciación por nuestros pecados. Quiero decir que la obra de la cruz, primeramente, es la obra de la propiciación. La propiciación nos habla a nosotros del sacrificio que agradó a Dios en absoluto para toda la eternidad. Un ejemplo solamente con esto, porque el tiempo nos va corriendo. Ustedes se acuerdan cuando los dos hombres, el Señor habla de los dos hombres que subieron al templo a orar, el fariseo y el publicano. Y nosotros miramos y vemos al publicano con su rostro en tierra, golpeándose y diciendo, Dios, ¿qué le dice? No le dice, ten misericordia de mí. Y hay Biblias que lo han traducido así, pero esa no es la palabra en griego. La palabra en griego es la misma que se usa en Primera de Juan. Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué está diciendo este hombre? Este hombre está diciendo, Dios, estoy delante tuyo. Es tan grande mi pecado, yo no tengo lo que ofrecerte. Ofrece tú un sacrificio por mi pecado. Ese es el concepto de la obra de Cristo. Es el sacrificio que Dios mismo hizo por el pecado nuestro para satisfacer su divina justicia. Entonces, cuando nosotros miramos esto, debemos decir, el Señor todavía no había efectuado esa obra. Por eso el Señor está hablando, edificaré mi iglesia. Y dado que esa era la base de la iglesia, como Él mismo lo declara a sus discípulos, le era necesario, el versículo 21 de este mismo capítulo, el Señor le dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, tenemos que entender esto. Cuando la Biblia dice que le era necesario es que no había otro camino. Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando pensamos en esto, podemos pensar, hablando de la iglesia del Señor, y las puertas del Hades, la puerta de la muerte, la puerta del abismo, la puerta del infierno, no prevalecerán contra esa iglesia que el Señor iba a hacer. Lo cual nos indica que sería tanto el poder de dicha iglesia que no habría poder que pudiera detener el accionar de ella, siendo su iglesia triunfante y poderosa, llevando su glorioso nombre hasta lo último de la tierra. Cuando uno lee algo de la historia del cristianismo, se da cuenta que solamente Dios podía haber hecho algo tan grande. Su iglesia llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora pasamos a pensar en la iglesia y las iglesias. Como ya dijimos y vimos, la iglesia no se encuentra como tal en el Antiguo Testamento, hasta que el Señor lo declara. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente en Efesios 3, 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, incontables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios? La iglesia es un misterio que estaba escondido eternamente en el corazón de Dios, esperando que su Hijo viniera a hacer la obra, porque la iglesia iba a ser para su Hijo. Y nos dice a nosotros
y sigue el pasaje, cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme, la variada sabiduría de Dios, y acá está hablando los distintos colores de la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La Iglesia es el medio por el cual Dios está exhibiendo a las autoridades celestiales que nosotros no vemos su sabiduría en los distintos colores y hermosura, y nosotros podemos trasladarnos a Primera de Pedro, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La Iglesia en singular. Si no está hablando la Biblia de una iglesia en particular, se refiere a la totalidad de cristianos salvados desde el día de Pentecostés hasta la próxima venida de nuestro Señor en el aire, para llevar a su iglesia. Y como nos dicen en Efesios 3:15, esta iglesia está constituida por personas que están en los cielos, los que partieron, y en la tierra, los que vivimos. La iglesia completa está en el cielo y en la tierra al día de hoy, pero no está completa todavía, porque el Señor no vino a buscarla. Es decir, hay más personas que en el propósito de Dios o en la extensión de su misericordia, Dios todavía tiene que salvar. Digamos de paso que es tan especial el momento que nos toca vivir a nosotros, que Dios ha hecho un paréntesis en el tiempo para introducir esto hermoso que algunos le dicen el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Es decir, se detiene el tiempo para que entre el Hijo de Dios al mundo, para que haga la obra de nuestra eterna y bendita redención, y a través de esa obra maravillosa establecer su iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre. Esta iglesia que se forma por el conjunto de los creyentes vivos y los que están con el Señor, porque para Dios todos viven. Estas son palabras del Señor, ¿se acuerdan? Cuando dijo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y se acuerdan cómo sigue? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando un creyente parte al cielo, está vivo para Dios. Su alma va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta iglesia única, en singular, es llamada Templo Santo en el Señor, Efesios 2:21. Esposa de Cristo, Efesios 5:23 y 32. Casa espiritual, formada por piedras vivas, Primera de Pedro 2:5. Cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros, cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos miembros en particular de la Iglesia universal. La Iglesia, como todos nosotros sabemos, muchas de las cartas han sido dirigidas, cuando pensamos en las iglesias, a una o más iglesias locales en determinada ciudad, pueblo, villa, barrio. Notemos que nunca se refiere a un edificio. Nunca habla de un edificio, sin importar el material de ese edificio. Siempre se está hablando de congregaciones. Eclesia es asamblea, congregación, de personas que están siendo
testimonio de Cristo en determinado lugar. No obstante, por lo menos en nuestro tiempo, al tener lugares físicos donde nos reunimos como iglesia, muchas veces hemos deformado, y no voy a decir que está mal, la palabra decimos, vamos a la iglesia. Bueno, yo creo que todos entendemos que decimos que vamos al lugar donde nos congregamos como iglesia y que no está muy bueno hacer un culto especial al lugar, sino que somos nosotros la iglesia. Todo verdadero cristiano sabe que cuando nos congregamos al llamado del Señor, la mayoría de las piedras vivas de la iglesia local, allí está congregada la iglesia. Allí está congregada la iglesia. La gran diferencia, por ejemplo, entre la iglesia universal, que son todos los creyentes, y la iglesia local tiene necesidad de un orden de ancianos, de un orden de responsabilidades en la iglesia que no se puede obviar. Hay dones en la iglesia local, hay responsabilidades en la iglesia local, y cada uno de los creyentes debe ver cuál es su don, cuál es su responsabilidad, dónde puede servir, qué puede hacer por los demás. Cuando nosotros pensamos, Pablo, escribiendo, habla también de iglesias en casas. Es decir, y vemos nosotros, por ejemplo, en Romanos 16, en la salutación que hace Pablo, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Una casa puede ser transformada en una iglesia en el momento que todos los hermanos vienen a ese lugar y se congregan allí y se establece el orden de responsabilidades para la alabanza, la adoración y la recordación de nuestro amado Señor. Tanto la iglesia en su conjunto, los que están con el Señor, con los que estamos en la tierra, así como la iglesia local, debemos de entender que la iglesia ha sido comprada por la sangre del Señor. La iglesia ha sido comprada por la sangre del Señor. Por lo tanto, ninguna persona debe sentirse dueño de la iglesia. Ninguno puede decir mi iglesia pensando en que él es la cabeza de la iglesia. El Señor lo dijo bien claro. El Señor dijo, mi iglesia. Ante esa persona, todos nos inclinamos, todos reverenciamos. Él es la cabeza de la iglesia. Y eso es algo que todos debemos tener bien presente. Tenemos el honor de pertenecer a la iglesia del Señor. Y cada hermano o hermana ha sido comprado por precio. Debemos, por lo tanto, glorificar a Dios en nuestros espíritus y en nuestros cuerpos, como sigue, los cuales son de Él. Espíritu y cuerpo nuestro son del Señor. Terminamos pensando en los griegos, que todos tenían el honor y el deber de ir a la asamblea. Escuchen, tenían el honor y el deber. Para ellos ir a la asamblea era un honor, pero también era un deber. Para tomar las decisiones trascendentes que allí se iban a discutir. Cuando perdemos reuniones de la iglesia, perdemos de saber qué está pasando con nuestros hermanos. Cuando perdemos reuniones de la iglesia, perdemos saber cómo el Señor bendijo a los hermanos, cómo el Señor está edificando la iglesia en ese lugar. Y recordemos que los judíos salían a reunirse a un llamado de Dios. Es decir, se congregaban porque Dios
les iba a hablar. Era Dios quien lo llamaba. Hoy nosotros somos llamados por el mismo Señor Jesucristo para encontrarnos con Él. Y en el Señor, al ir a encontrarnos con el Señor, nos encontramos con cada hermano y cada hermana que se fue a encontrar con el Señor también en la iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a pensar en esas palabras del Señor. Yo edificaré mi iglesia. Y Él la está edificando. La iglesia ya no es futuro. La iglesia es presente. Parte de la iglesia está en la eternidad. Parte está en el tiempo de los hombres. Nuestra parte. En esta parte que nos toca a nosotros, que tengamos el honor y el deber de congregarnos. Y en las palabras del escritor a los hebreos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre.